過ぎてゆく時の中あなたを思い出す物憂げに眺める画面に映った二人笑ってた知りたくないを知りすぎてくことただ過ぎる日々に飲み込まれたそれでもただもう一度だけ会いたいあなたの言葉にうなずき信じた私は一人置き去り言わずに消えていたはずの未来も行き直すけど忘れぬからもったいない日々は勝てるとあなたの気配今でも探してしまうよまたあの日の二人手を伸ばしてAntes de empezar el video, quiero agradecer a los miembros del canal. Un saludo para Magito Lugo, Asama 2710, Juan Carlos Islas Valles, Beldesatot, El Pendejo, Ubdanf, Omar, Agustín, Tanjiro Midorilla, Hugo Enrique, Spectra Phantom, Aiden Estrique, Andy Chao, Roberto Boitequia, Alfredo Iván, Rasol Fanfix, Rip Darkin, Blaberry 151, Grimpas, Oul 019, José Manuel, Vergil Esparda, Cristian Armando, Eric Jacob, Lautaro Chamorro, Dark, Usumi, Nicolás K20, Jim Tepestan, Brandon Guadalupe, Pablo C. Rueda B, M. Odrux, Alan Daniel, Flamescraft BR, Lionel IT, Josie 105, Nekem, Vincenzo, Protosword XS, Javi Tuite, Blue Dragon, Pierre Anderson, Enoch, Seba Cubillos, Bradley Torres, Víctor Hernández, Michael Cubo, Fede Madeo, Brian Morales. Jean-Pierre Dionisio Falcón, Mesa Herrera, Brian Mateo, Basi Rodríguez, Edgar Martínez, Leo de Gario Caballero, Daniel Sánchez, José Luis Rodríguez, Gabriel Nicolás. X Agustín X, Rusef Shorts, Artes Graham, Rimuru Chiquito, Yo XD, HT Flow Tomaguilla, Eliazar El Mod, Yingiyam 777, C700, Elias Muñoz, Brian 99, Ever Ponce, Mateo Cortés. Y finalmente, un saludo para Merrick Chester Forever y Santiago Álvarez, que se unieron al canal con el rango ¿Estás loco? Están locos amigos. Muchas gracias a todos por el apoyo. Hola, soy yo aquí con un nuevo video, espero disfruten, link del fanfic en la descripción, renuncia de derechos, la historia, los personajes, las imágenes y la música no es de mi propiedad, créditos a sus respectivos creadores. Habían pasado varios días desde el primer entrenamiento de Ino y poco a poco se estaba acostumbrando. Después del primer día, cuando Hinata le dio un puñetazo en la cara, tuvo que reflexionar sobre la realidad y aceptó a regañadientes que no era tan buena como creía. Incluso dejó de quejarse, mucho. Ren lo tomó como una victoria. La chica no era tan mala. A veces seguía siendo molesta, pero poco a poco le estaba empezando a caer bien. Como un hongo. Las chicas formaron una extraña rivalidad y él se lamentaba de tener su propia versión de Naruto y Sasuke bajo su tutela. Tuvo que intervenir varias veces, pero para entonces, ellas empezaban a entender sus reglas y, en general, las acataban. La rivalidad era buena, pero no debía convertirse en animosidad solo porque una lo hiciera mejor que la otra por el momento, y Ren tenía que controlarla un poco para asegurarse de que se mantuviera sana. Ino era mucho más débil, después de todo, y no quería que se amargara por ello. Quería motivarla para mejorar. Eso también presionaba un poco a Ren. Pasaba las tardes pensando en cómo ayudar a Ino a nivelar el campo de juego, pero hasta ahora, el Byakugan había demostrado ser simplemente irrazonablemente bueno a la hora de aprender a usar chakra. Por suerte, Ino ya sabía caminar por los árboles gracias al entrenamiento de su clan, así que ahora mismo estaba caminando sobre el agua. Pero a diferencia de Hinata, la rubia avanzaba despacio. Hasta ahora, Ren no tenía nada más que una idea descabellada de un fanfic del Potterverse, cuyo nombre ni siquiera recordaba, sobre usar las técnicas de Yamanaka de Ino para entrenar en su paisaje mental. El problema era que no sabía si era siquiera factible. Suspirando, Ren les indicó a las chicas que corrían alrededor del estanque que ya era suficiente. Se acercaron a él, Hinata serena como un pepino, mientras Ino jadeaba como un perro. Rápidamente ocultó su sonrisa.
Aún recordaba cuando Hinata quedó en un estado similar después de correr, pero en ese momento, la chica lo estaba aprovechando al máximo, lanzándole a Ino una mirada burlona y asegurándose de que la rubia lo viera. Solo el jadeo de Ino evitó que sus labios se estiraran en una mueca de enfado y comenzara una diatriba verbal. Ren le dio a Ino unos minutos para calmarse mientras Hinata practicaba el segundo paso del Rasengan. Por suerte, para la salud mental de Ren, la chica no terminó el ejercicio en un instante como la última vez. Ren llegó a comprender que esto sucedía principalmente porque el primer paso trataba sobre el control del chakra y, como Hyuga, Hinata tenía ventaja en eso. Una vez que aprendió el truco, que pudo ver con su Byakugan, le resultó fácil. El segundo paso, sin embargo, era mucho más exigente. Requería que el usuario fuera capaz de generar cierta fuerza con su chakra. Condensarlo firmemente para generar la presión aplastante. Pero Hinata no era una ninja con décadas de experiencia como Kakashi o Jiraiya, ni tenía un chakra tan denso como Naruto. Le costó mucho aprender el segundo paso porque su chakra aún no era muy denso ni poderoso. Pero un poco de esfuerzo le vino bien. Practicaba con la pelota de goma durante días y su chakra se estaba volviendo cada vez mejor, más denso. Eso la ayudaría enormemente en su vida como ninja más adelante. Ren comprendió durante su estancia en este mundo que Madara y Hashirama no tenían mucho más chakra que otros. El cuerpo solo podía contener una cantidad limitada de chakra. Simplemente tenían un chakra tan denso, tan poderoso, que bien podría ser un océano comparado con el vaso de agua que tenía un Jonin común. Por ejemplo, ese ambú de madera cuyo nombre Ren ya olvidó, podía crear un árbol usando el 1% de su chakra. Pero el chakra de Hashirama era tan poderoso que su 1% podía invocar un bosque entero de árboles venenosos. Era simplemente una cuestión de calidad. Pero los ninjas no tenían ni idea de cómo mejorar la calidad de su chakra, salvo usarlo mucho, lo cual era extremadamente lento. Ren intuía que la solución residía en la liberación del yin y el yang. Pero su investigación al respecto apenas estaba en sus inicios. Cuando Ino descansó lo suficiente, se acercó a Ren y Hinata. Acabo de recordar. Mi padre me dijo que les diera esto. Ino le dio un pergamino. ¿Qué es eso?, preguntó Hinata con curiosidad mientras Ren guardaba el pergamino en el bolsillo. Solo algunas teorías y ejercicios sobre el chakra yin. Ren la despidió con un gesto y ella dejó de preguntar, comprendiendo que no le respondería. Bueno, dijo Ren, creando un clon de sombra. Ino, vas a luchar contra mi clon e intentar dar un golpe. Le dedicó una sonrisa alentadora mientras el clon le hacía señas para que lo siguiera, con una sonrisa alegre y lanzando una bomba de pintura con la mano derecha. Oh, la chica no tenía ni idea de lo que estaba a punto de golpearla. Espera, ¿es eso? Los ojos de Hinata se abrieron de par en par. Probablemente no creía que alguna vez estaría del lado de los espectadores de este ejercicio. Sí. Ren asintió, palmeando un lugar en el césped junto a él a modo de invitación, que ella aceptó rápidamente. Oh. Disfrutaré viendo esto. Hinata se lamió los labios con su expresión era de enfado al acercarse a él, y Ren tuvo que usar su chakra para disimular un rubor. Empezaba a volverse sexy. Y, oh, cómo le quemaba por dentro pensarlo. Pero el cabello negro azulado de Hinata ahora lucía un flequillo recto que le cubría la frente, mientras que el resto de su cabello liso comenzaba a llegarle a los hombros. No era solo el aspecto visual lo que le hacía bien en lo que a su cabello se refiere. Ren le decía algunas cosas al azar durante su entrenamiento, consejos y detalles que notó y pensó que podrían ayudarla, y ella pareció tomarse en serio uno de ellos al elegir su peinado. Gracias a su flequillo recto, el cabello que le enmarcaba el rostro y su tendencia a agachar la cabeza, su cabello podía ocultar sus ojos muy bien. Lo cual podía ser invaluable para un ninja Hyuga. Los primeros segundos en que su oponente no se daría cuenta de que estaban luchando contra un Hyuga y la entablaría un combate de taijutsu al azar por ser una chica, podían resultar fatales para él con su puño suave. El cabello de Hinata le recordaba un poco a Samui, solo que de otro color. Su cabello oscuro contrastaba muy bien con su tez pálida y griega. Espera. ¿Empezó a usar lápiz labial? Mentalmente frunció el ceño, manteniendo una expresión serena. La verdad es que no se había dado cuenta. Y se suponía que él era el observador. Maldición. Bien por Naruto, pensó, esperando que la niña apreciara el esfuerzo que ponía en verse bien. Se sentaron uno junto al otro en el césped.
Hinata seguía intentando usar su chakra en la pelota de goma, mientras que Ren tenía abierto su cuaderno de Fuinjutsu, pero su atención estaba más centrada en el combate entre su clon e Ino que apenas comenzaba. Ino hizo exactamente lo mismo que Hinata en su primer intento. Solo que con mucha más audacia. Corrió directamente hacia el clon de Ren, con el puño cerrado. El resultado no cambió y Ren disfrutó del grito de horror al ver a Ino cubierta de rosa de pies a cabeza. Naturalmente, su clon no pudo dejarlo pasar y comenzó a burlarse de ella, usando el método probado de compararla con Sakura, lo que convirtió el chillido en un grito de rabia impotente. Mientras ella intentaba abalanzarse sobre el clon de Ren de nuevo, el rosa se mezcló con rojo neón. Ren escuchó la risita de Hinata y no pudo evitar reírse disimuladamente. Estaba casi seguro de que el siguiente color en añadirse a la mezcla era el amarillo. Su clon claramente buscaba una combinación de colores muy atractiva para encajar con la actitud fogosa de Ino. Después de reírse un buen rato, Ren miró a Hinata. Hablando de Naruto, conocí a tu compañera de clase hace unos días en el puesto de ramen de Ichiraku. Ren salió del tema distraídamente. ¿Por eso me pidió ayuda con las cosas de la academia? Hinata preguntó con indiferencia, atando cabos rápidamente. Al ver que Ren asentía, resopló. Tuve que negarme. ¿Por qué? Ren apartó su mirada desconcertada del entretenido combate y la miró. Mi padre me prohibió interactuar con él. Hinata suspiró, mordiéndose el labio inferior y agarrando la pelota de goma con fuerza, negándose a devolverle la mirada a Ren. Preferiría no volver a recibir su castigo. Oh. Ren se llevó la mano a la cara para sus adentros. Lo había olvidado por completo. Lo siento, hice algo innecesario. Con una sonrisa irónica, Ren se disculpó, dándose cuenta de que se había entrometido en algo que no le necesitaban ni querían. No pasa nada, dijo Hinata, y su cabello le cubrió la cara, impidiéndole a Ren expresar su verdadero sentimiento. De verdad que no le gustó. Incluso me llamó estirada. Soltó una risita autocrítica y Ren se sintió muy mal. Ese era el problema de alguien que se entrometía con conocimiento de causa. Tenía buenas intenciones, pero las circunstancias eran diferentes y no lo tuvo en cuenta, por lo que lo arruinó todo. Un silencio incómodo se apoderó de él y Hinata mientras veían a Ino avergonzada y disfrazarse de lienzo humano para arte moderno. Ella no se dio cuenta, pero su frente ahora tenía escrito "Me encantan los traseros de pato", y Ren supuso que se pondría histérica después de volver a casa y mirarse al espejo. Porque Ren no iba a decírselo. Era más gracioso así. ¿Quién sabe? Quizás la curara de su obsesión por los traseros de pato. Verlo le animó un poco, así que decidió retomar la conversación e intentar desviar la atención de Hinata del tema anterior. Por cierto, tu padre mencionó algo sobre que consiguiera otro estudiante. Hinata se giró hacia él e inclinó la cabeza. No, ¿por qué? Solo esperaba que me llamaras para explicarte por qué ya no estoy dedicando toda mi atención a tu entrenamiento. Ren tarareó. A mi padre no le importa. Hinata puso los ojos en blanco, pero su tono era un poco hosco, lo que hizo que Ren se estremeciera. Otro fallo. Estaba en racha hoy, ¿verdad? Lo siento. Suspiró gruñón. Pero Hinata simplemente rió entre dientes. No pasa nada. Sus ojos se entrecerraron y adquirieron un brillo de determinación. Me volveré increíblemente poderosa y luego le daré un puñetazo en la cara. Dijo, recordándole un poco la resolución que Ino tomó durante la cena. Ren tuvo que ocultar su sonrisa con su cuaderno. Ahora entendía por qué a tanta gente le gustaba enseñar. Pensar que esa confianza en la chica, por lo general tímida, provenía de él era muy reconfortante. La alegría no duró mucho, pues el rostro de Hinata se ensombreció repentinamente. ¿Está mal que, a pesar de cómo me trata, todavía lo quiera? Preguntó en voz baja e insegura, agachando la cabeza. No. Ren le acarició suavemente la cabeza con una sonrisa cariñosa antes de volver al gimnasio. Estoy orgulloso de ti. Pronunció las palabras que hicieron palpitar el corazón de Hinata. Gracias. Susurró, manteniendo la cabeza agachada para ocultar su rubor y su sonrisa de felicidad con el pelo. Pasaron unos días más, e Ino empezó a notar su pequeño progreso. Ren aún la recordaba saltando de alegría cuando llegó al entrenamiento un día, gritando cómo le había ganado a Kiba en la pista de atletismo de la academia durante una competición de carreras. Más tarde, Hinata le contó a Ren que Kiba estaba enfermo y se sentía muy mal ese día, pero Ren no iba a amargarle la fiesta a Ino. Dejó que la chica lo disfrutara. Al fin y al cabo, estaba mejorando. Estaba tan orgulloso que les había enseñado a las chicas una técnica de manipulación capilar que inventó en la academia.
En aquel entonces tenía mucho tiempo para experimentar con el chakra y nada que hacer durante las clases. Así que intentó replicar las técnicas capilares de Jiraiya. Descubrió cómo hacer crecer su cabello rápidamente, cómo endurecerlo o afilarlo, pero no logró descubrir cómo dispararlo como agujas. Y entonces descubrió el Fuinjutsu y, pensándolo bien, nunca terminó sus técnicas capilares. Con un suspiro, Ren llamó a un camarero y pidió 2 palitos de dango para él y una caja de 9 palitos para llevar. Hoy iba a probar un nuevo local de dango para comer. Pero volviendo a sus alumnas, le había prometido estas técnicas a Hinata hacía semanas, pero casi se le olvidó. Así que tuvo que usar la excusa de que su pelo era demasiado corto para ellas hasta hacía poco. Era una tontería y, por desgracia, ella se daría cuenta de ello en el futuro. Pero eso era un problema para el futuro Ren. Y solo si ella lo sacaba a colación. Esperaba que lo olvidara. Por suerte, parte de la razón por la que les dio las técnicas era que necesitaba ir a otra misión mañana para que las chicas tuvieran una semana más o menos de autoaprendizaje. Tenía mucha curiosidad por saber cuánto llegarían con la técnica durante su ausencia. Se rió entre dientes al pensar en la expresión de Ino al recibir la técnica y aprender lo que se suponía que debía hacer. Probablemente se había convertido en su persona favorita. Después de Sasuke, claro. Ren apostaría a que Ino iba a pasar cada momento de su vida practicándolo. Aunque solo fuera para que su cabello luciera más bonito. Una sonrisa cariñosa se dibujó en sus labios. El buen humor de Ren se vio interrumpido repentinamente cuando un anciano tuerto y manco llegó y puso un plato con 2 dangos en la mesa de Ren antes de sentarse tranquilamente frente a él, haciéndole parpadear. ¿No eres demasiado viejo y lisiado para trabajar aquí de camarero, abuelo? Ren sonrió con los ojos, pero por dentro quería estar en cualquier lugar menos allí. Danzo Shimura. ¿Por qué demonios estaba allí el Coco de su infancia? Aún recordaba las noches llenas de pesadillas de niño sobre cómo Danzo lo secuestraría. Durante años, lo temió. Pero con cada año, Ren se sentía cada vez menos temeroso y más cansado. Recordaba estar cansado de tener miedo. Pensándolo bien, fue al mismo orfanato que Naruto, así que probablemente estaba bien vigilado, así que Danzo probablemente no pudo hacer nada. Y cuando Ren se unió a la academia, se mantuvo en el medio del grupo. Ni decepcionante ni digno de elogio. Simplemente otro ninja huérfano, nacido en la sociedad, como cualquier otro civil. Danzo probablemente no tenía ninguna razón para acercarse a él hasta ahora. Entonces, ¿por qué demonios está aquí? Ren repasó mentalmente las posibles razones hasta que se detuvo en una. Durante la misión en el país de las olas, encontró un documento que decía que Gato estaba proporcionando huérfanos talentosos a alguien en Konoha a cambio de dinero. Gato probablemente lo guardó como chantaje, pero Ren sabía que el documento no valía ni el papel en el que estaba escrito. Así que no se molestó en leerlo. De todas formas, ni el Hokage ni el Daimyo harían nada al respecto. Quien quiera que comprara a los niños, e incluso entonces era obvio para Ren que era Danzo, nunca firmó nada. Todo se hacía a través de un intermediario. Bueno, no importaba. Ren ya no le tenía miedo. Seguía siendo cauteloso y era imposible que lo mirara a los ojos pronto, pero era solo sentido común. No miedo. Después de todo, el hombre poseía el Mangekyo de Shisui. Por suerte, necesitaría contacto visual para usarlo. Entonces, supongo que sabes quién soy, dijo Danzo. La ceja del hombre ni siquiera se movió ante la provocación. Era un ninja más antiguo que Ren. No rompería la compostura por un insulto infantil. Ren chasqueó la lengua. Ahí se fue su tranquilo almuerzo. Tenía que dárselo a Danzo. Ninjas en una tienda de dango dentro de una aldea ninja. Ren nunca sospechó nada hasta que apareció Danzo. Pero para que esto funcionara, el vendedor también habría tenido que ser uno de los de Danzo. Ren miró con pesar el dango en la mesa. Esta tienda era famosa por su dango y lo esperaba con ansias. Puedes comerlo. No está envenenado. Ren rió entre dientes. No confío en ti. Danzo asintió y tomó un palito de dango, dándole un mordisco. Yo lo pagué, dijo Ren secamente, antes de suspirar. Bueno, da igual. Decidió seguirle la corriente y tomó el otro palito de dango mientras ponía un papel en el centro de la mesa. Danzo miró el papel, pero mantuvo la vista en blanco con compostura, se giró hacia Ren y arqueó una ceja. ¿Una placa explosiva? Esta puede arrasar todo este edificio, dijo Ren tranquilamente y continuó comiendo el dango como si no hubiera dicho que había puesto un explosivo al alcance del anciano del consejo de Konoha. Solo por precaución.
He oído que no eres un hombre con el que se pueda jugar. Además, trajiste a tus guardaespaldas y eso me inquieta. Ren recorrió la habitación con la mirada. Contó 6, pero probablemente había más escondidos. Todos en guardia, preparados para abalanzarse sobre él. Uf. Quizás Ren solo lo imaginaba, pero ahora había un poquito de respeto que antes faltaba en la expresión de Danzo. ¿Te volarías por los aires? ¿Y por qué no lo haría? Preguntó Ren con una sonrisa divertida, preparándose para soltar la tontería de su vida. Es por mi voluntad de fuego. Ya veo. Danzo dijo impasible. Ren estaba un poco confundido, pero le restó importancia. Esas palabras funcionaban casi siempre, aunque no creía que tuvieran un significado unificado. Significaban lo que quien las decía quería que significaran. Era una frase realmente conveniente. Sin embargo, vine con una oferta. Hay una división secreta especial de ninjas bajo mi liderazgo. Observamos tus esfuerzos en el país de las olas, donde ayudaste a derrotar a Zabuza, y tus habilidades como maestro de jóvenes ninjas y usuario de focas. Y antes de continuar, si llegaste a esta parte del video, comenta el emoji secreto que aparece en este momento en pantalla. Así sabré quiénes son mis suscriptores más atentos. Nos vendría bien un hombre con tu talento. Únete a nosotros por el bien de Konoha y demuestra tu voluntad de fuego, dijo Danzo, casi con un toque de pasión. Pero Ren simplemente lo miró con sequedad por un momento, lo que hizo que la atmósfera se volviera incómoda. En su interior, le sorprendió que Danzo tuviera el coraje de hablar tan casualmente de raíz. Claro que no lo nombró exactamente y Ren no tenía pruebas. Podría ir al Hokage y repetirle toda la conversación, y Danzo no se metería en problemas. Sería la palabra de un concejal contra la de un chunin novato. De hecho, Ren estaba seguro de que, si lo hacía, la situación se volvería tan en su contra que ni siquiera tendría gracia. Danzo simplemente tenía mucha más influencia y autoridad en la aldea que Ren. La gente como él se las arreglaba. No, gracias. Ren rechazó la oferta con indiferencia. Hasta ahora había mantenido un perfil bajo para evitar precisamente este tipo de situación. Pero aquí estaban, y esto pasó de todos modos. No había razón para ser educado ahora mismo. Danzo no iba a desaparecer solo porque Ren lo deseara con todas sus fuerzas. Era hora de ser asertivo. Danzo tarareó ante la respuesta y miró pensativo a Ren, tamborileando con el dedo sobre la mesa durante unos segundos antes de volver a abrir la boca. Soy el anciano de Konoha y puedo complicarte la vida en esta aldea. Ren resopló. Sí. Pero hay un pequeño problema. Me apunté para servir al Hokage. No a ti. A menos que tengas una orden firmada por el Hokage que diga que ahora estoy bajo tu mando. Claro que no la aceptaría. Se suponía que Roth se disolvió tras la masacre de los Uchiha y Danzo solo era un asesor. No había forma de conseguirle un documento así. ¿Cómo iba a justificarlo ante el Hokage? Se suponía que ya no debía tener subordinados. Aunque intentara falsificarlo, no habría forma de falsificar el sello especial del Hokage que siempre llevaba consigo. Además, Danzo podía ponérselo difícil. Claro. El ascenso era prácticamente inalcanzable ahora que Danzo lo boicoteaba activamente. Con su influencia en el consejo y otros departamentos de Konoha, Ren podría salvar a la aldea de Pain y aún así no conseguiría el rango de Jonin. Pero la broma era para Danzo. Ren no quería ser ascendido de todos modos. Danzo probablemente podría hacer otras cosas, pero nada demasiado descarado. Ren no dudaba de que la vida se volvería mucho más peligrosa para él ahora. Pero seguía siendo mejor resultado que convertirse obedientemente en uno de los pequeños esclavos de Danzo. Ya me lo imaginaba, replicó Ren al ver que Danzo guardaba silencio. No queriendo oír más amenazas ni intentos de persuadirlo, agarró la placa explosiva de la mesa y la selló en el sello de su muñeca antes de saludar a Danzo con 2 dedos, y desaparecer en una nube de humo, demostrando que solo era un clon de sombra. De vuelta en el campo de entrenamiento 41, Ren giró repentinamente la cabeza hacia Konoha, frunciendo el ceño antes de soltar un gruñido y negar con la cabeza. Envió a ese maldito clon a almorzar y no solo llegó tarde, disfrutando del dango, sino que además le dio dolor de cabeza. Lo peor, su clon olvidó cerrar la caja de comida para llevar antes de que muriera. ¡Qué problemático! Ren se frotó el cuello. Había pasado un día desde el encuentro no deseado de Ren con Danzo, y él se encontraba en la puerta de Konoha, revisando sus provisiones y sellando pergaminos para asegurarse de traer todo lo necesario. Lo desafortunado de ser ninja era que, si te enviaban a una misión importante, negarte no era una opción. Y esta misión provenía del propio cuerpo de Barrera.
Debido a las hostilidades entre Konoha y Kiri que estallaban en el país de las olas, la aldea se esforzaba por asegurar que todos los sellos de detección a lo largo de las fronteras costeras del país del fuego funcionaran. Por eso, el cuerpo de barrera estaba desbordado. Este trabajo normalmente sería para un Jonin del cuerpo de barrera. O alguien que fuera Chunin durante más tiempo que Ren. Pero ninguno de estos estaba disponible en ese momento, así que Ren tuvo que irse. Honestamente, le sorprendió que tardara tanto en ser enviado. Solo había unas 300 personas en el cuerpo de barrera. Después de todo, el Fuinjutsu no era muy popular. La aldea ya había duplicado la cuota semanal de sellos explosivos que cada miembro de la aldea debía producir, ya que muchos de ellos debían recorrer las fronteras para revisarlos. Los preparativos para la guerra estaban en pleno apogeo. La mayoría de los ninjas de Konoha no creían que llegara tan lejos. Kiri estaba en una situación muy difícil. Definitivamente no podían iniciar otra guerra. Pero Konoha no podía permitirse el lujo de no estar preparada. Asintiendo para sí mismo al confirmar que lo tenía todo, Ren saludó brevemente a Izumo y Kotetsu, les entregó la documentación necesaria que confirmaba su misión y se puso en camino. El anime siempre hacía parecer que el tiempo de viaje era corto. Durante el arco argumental del País de las Olas, el equipo 7 luchó contra los hermanos demonios y pareció que el enfrentamiento con Zabuza ocurrió justo después. Como si hubiera sido el mismo día. Pero desde luego no fue así. Las naciones elementales eran enormes. Por ejemplo, cuando Gaara fue capturado por Akatsuki, Naruto tuvo que correr 3 días para llegar a Sunagakure desde Konoha. Eso siempre le pareció muy poco tiempo a Ren en su vida anterior. Después de todo, si una persona normal en su vida pasada corría 3 días, ¿qué tan lejos podría llegar? Pero su percepción era limitada en aquel entonces. Sabía que los ninjas corrían mucho más rápido que los humanos normales, pero no tenía ni idea de cuánto más rápido. La velocidad de carrera de un Jonin en una misión de emergencia como esa rondaba los 100 km por hora. Podían ir tan rápido como un coche en una autopista. Ren no tenía con qué medir la velocidad. Pero esta era su estimación aproximada de la velocidad que un Jonin podía mantener a largo plazo. Contando con la necesidad de dormir, comer, acampar y el hecho de que el equipo de Naruto estaba atrapado en la tormenta de arena, aún así corrieron 15 horas al día durante 2 días y pasaron el último día esperando a que pasara la tormenta de arena. Así que, basándose en eso, la distancia entre Konoha y Suna era de unos 3000 kilómetros. Y Ren estaba exagerando mucho. Probablemente rondaba los 3500 kilómetros. Ren no podía estar seguro. Nadie la había medido. Este mundo acababa de salir de su etapa medieval. Y aún estaban inmersos en una sociedad feudal. La distancia entre ciudades todavía se medía por los días que había que caminar para llegar a destino. La base fronteriza a la que Ren se dirigía para su misión estaba cerca del País de las Olas. Pero aunque seguía en el mismo país, Ren tendría que recorrer varios cientos de kilómetros. Llegar al País de las Olas desde Konoha a velocidad de civil les llevó una semana. Durante la última misión de Ren allí, su equipo tuvo que correr todo el día para alcanzar a Kurena y su equipo. Ren podría llegar allí en unas 17 horas corriendo si se esforzaba. Pero debía tener cuidado con las emboscadas para no ir tan rápido como le fuera posible. El encuentro con Danzo lo estaba volviendo un poco paranoico. El viaje era muy molesto. Es fácil hablar de correr todo el día, pero hacerlo de verdad. Era lo que más odiaba Ren en su nueva vida. Lo odiaba incluso más que los ejercicios físicos. Lo aborrecía con toda su alma. Era tan aburrido. Ni siquiera podía repasar mentalmente su Fuinjutsu porque tenía que estar en guardia. El paisaje era el mismo en todo el camino. Árboles por aquí, árboles por allá, árboles por todas partes. Ren pensó en usar el sello de transporte que tenía en el País de las Olas y correr hasta la base fronteriza desde allí. Le tomaría quizás 1 hora, máximo 2 si lo hacía. Pero el sello seguía siendo un secreto y no necesitaba preguntas sobre cómo había llegado tan rápido o por qué venía de fuera de las fronteras de Konoha. Podía colarse, pero el País de las Olas estaba repleto de ninjas de Konoha debido al conflicto. Bastaría con que uno de ellos viera a Ren para que surgieran algunas preguntas incómodas. Así que, por muy molesto que fuera, Ren tuvo que hacer lo tradicional y correr obedientemente hasta allí de Konoha. Por supuesto, grababa sus sellos de transporte con chakra en rocas más grandes y los enterraba con la técnica de la tierra, un poco alejados del camino principal, cada 200 kilómetros aproximadamente.
solo para evitar la molestia del tiempo de viaje la próxima vez que lo enviaran en una misión a este lado del país del fuego. Honestamente, ni siquiera le importaba que su sello de transporte no pudiera usarse en combate. Hizo lo que hizo durante sus experimentos, simplemente no funcionó y empezaba a sospechar que el Iraisin funcionaba de forma muy diferente a su propio diseño de teletransportación. ¿Pero a quién le importaba? El viaje rápido valía mucho la pena, incluso si usar el sello requería 20 segundos de concentración. Bueno, una vez que estableció una red de sellos baliza, claro. Al día siguiente, Ren finalmente llegó a la base fronteriza, aburrido, cansado y jurando que haría un sello que evitaría que su cuerpo fuera asediado por insectos del bosque, incluso si eso lo matara. Por supuesto, luego tuvo que pasar una hora realizando varios procedimientos para confirmar su identidad, ya que los ninjas eran paranoicos y el pergamino de misión de locaje no les bastaba. En cualquier otra situación, Ren aplaudiría su cautela. Pero ahora simplemente estaba molesto. Apenas había evitado ser encarcelado al demostrar que era un practicante de sellos que estaba allí para reparar sus sellos de detección, antes de que lo llevaran a una pequeña habitación con un catre muy incómodo. Del suelo bien podría dormir. Así de cómodo era. Además, la habitación estaba fría. Claramente, ni siquiera se molestaron en invertir en calefacción para la base. Ren gruñó y decidió simplemente instalar algunos sellos de calefacción en las paredes antes de dormir. También iba a guardar una cama cómoda en un pergamino de sellado la próxima vez que fuera a una misión. Una hora después, por fin terminó de acondicionar la habitación y se acostó en el catre, esperando dormir tranquilo. Al quedarse dormido, recordó de repente a todas esas personas de su mundo pasado que darían lo que fuera por estar en su lugar. Ren resopló para sus adentros. ¿Cómo podía alguien desear renacer en este mundo y convertirse en ninja? Ir a misiones era una tortura. Lunáticos. Todos. Hola, un hombre de 20 y pocos años, de cabello castaño rojizo y algo de barba incipiente, se sentó de repente junto a Ren en la cafetería de la base fronteriza y lo saludó alegremente. Soy Keigo. Te acompañaré a los sellos de detección. Uno de ellos está defectuoso, seguro, pero no sé del resto. Extendió la mano que sostenía los palillos hacia Ren, pero se detuvo cuando este le agarró la muñeca y lo miró con cara de pocos amigos. Vamos, hombre. Keigo hizo un puchero como un niño, intentando mirar a Ren con cara de cachorrito. ¿Solo un bocado? Ren tuvo que admitir, aunque le resultara inquietante, que estaba funcionando un poco. Pero se negaba rápidamente. Tráete el tuyo. Bien, se quejó Keigo antes de levantarse. Enseguida vuelvo. Caminó con enfado hacia el mostrador donde distribuían la comida. Ren se quedó mirando a su espalda con una mirada desconcertada, pensando, ¿qué demonios acaba de pasar? Mientras su naturaleza introvertida intentaba asimilar el comportamiento extrovertido de Keigo. Keigo no tardó mucho en regresar con su propio plato de comida y, a pesar de que la gente sentada en diferentes mesas le hacía señas para que se uniera a ellos, se sentó frente a Ren una vez más, con una sonrisa amistosa en el rostro mientras comía. Con el ceño fruncido, Ren dijo, «Me suenas. Me parece que te reconozco de algún sitio». A él también le molestaba mucho. «Ni idea. Que yo sepa, es la primera vez que nos vemos, amigo». Keigo se encogió de hombros con indiferencia y Ren asintió. Sí, estaba seguro de que recordaría a alguien tan irritantemente extrovertido. Aunque claro, soy muy guapo, Keigo se agarró la barbilla y posó un poco con una sonrisa burlona. Quizás alguna amiga tuya tenga un póster mío en su habitación. Guiño, guiño, codazo, codazo. Movió las cejas. Ren se rió. Entendía por qué parecía gustarle a tanta gente. Era gracioso porque Keigo definitivamente no era guapo. No era feo, pero le faltaba mucho para ser un chico guapo. Le recordaba un poco a un Shaggy más musculoso. Lo único que le faltaba era Scooby-Doo. Al pensar eso, la mente de Ren encajó de repente. Recordó haber tenido pensamientos similares en el pasado. El libro de bingo. Dijo, dándose cuenta, tienes una recompensa de rango C de Iwa. El maestro tierra Keigo. El buen humor de Keigo pareció arruinarse de repente y sus hombros se hundieron. Uf. No me lo recuerdes. La cagué de verdad y mis padres se enfadaron mucho conmigo por conseguirla. Prefiero ignorar que haya pasado. Frunció el ceño, mirando fijamente su comida. Al contrario de la creencia popular en su vida pasada, las recompensas no eran divertidas. Los ninjas no las querían. En las historias de sus mundos anteriores, la gente las usaba como una especie de sistema de niveles.
Cuanto mayor era la recompensa, más poderoso era el personaje. Y hacían felices a los personajes al conseguir más recompensa, ya que aumentaba su valor. O algo así. Así no funcionaba en el mundo real. Para un ninja, tener una recompensa significaba dos cosas. O llevaban tanto tiempo en el campo y eran tan efectivos que su trabajo se notaba, o la cagaban. Se suponía que los ninjas debían pasar desapercibidos durante sus trabajos más indeseables. Tener una recompensa significaba ser un criminal en el país de origen de dicha recompensa. No se hablaba mucho de esto. Pero los ninjas eran criminales. Su profesión se lo exigía. Asesinato, secuestro, sabotaje, espionaje, prostitución, amenazas, masacres, todas las aldeas ninja hacían estas cosas hasta cierto punto. Si te dan la misión de volar un puente en otro país y te descubren, no te felicitarán por un trabajo bien hecho. Y menos aún si masacras una aldea civil en otro país porque un rico comerciante le pagó suficiente dinero a tu aldea. Las aldeas intentaban mostrarse amables al resto del mundo para atraer clientes. Pero cuando se trataba de estas misiones indeseables y bien pagadas, la mentalidad de los Kage solía ser: si no lo hacemos y nos llevamos el dinero, otra aldea lo hará. Este audio ha sido creado por Puffy03. Si escuchas esta marca en otro canal, significa que simplemente lo resubieron sin esfuerzo alguno. Póngase a chambear, mijo. Así que, si sucede de todos modos, más nos vale pagarnos. Naruto realmente no entendía las cosas que hacía el Hokage. Las misiones que aceptaba para conseguir dinero para la aldea. Así que, si alguien tenía una recompensa por su cabeza, o bien era alguien a quien un Kage o un noble quería matar por alguna razón, o bien había cometido alguna atrocidad en otro país, lo que les hacía poner precio a su cabeza. Esto último era mucho más común. Y con una recompensa, surgían problemas. Kakashi no podía irse de vacaciones al país tierra porque tendría 6 escuadrones de ninjas cazadores de Iwa tras él en cuanto lo vieran allí. Tener una recompensa significaba tener cazarrecompensas, ninjas renegados e incluso ninjas de otras aldeas tras tu cabeza. Y en este mundo, existe gente como Kakuzu. Tener una recompensa definitivamente no era una ocasión alegre. Hacía temblar a algunos ninjas de bajo nivel de miedo por sus vidas. El sistema no existiría si no fuera un elemento disuasorio lo suficientemente bueno. De acuerdo, Shaggy. Ren bromeó, lo entiendo. No hablemos de las bebidas en el bar que podríamos pagar si tuviéramos dinero en efectivo. La penumbra que rodeaba a Keigo se disipó un poco y sus labios esbozaron una leve sonrisa. Shaggy. Miró a Ren con una ceja enarcada. Pero Ren se encogió de hombros con indiferencia y lo señaló con los palillos. ¿Te pareces a Shaggy? Keigo frunció el ceño pensativo, probablemente preguntándose quién demonios era Shaggy. No es que fuera a descubrirlo pronto. Ren pensó que el hombre preguntaría, pero luego volvió a sonreír con indiferencia y exclamó: «Me gusta». ¿Oyeron eso, chicos? Llámenme Shaggy de ahora en adelante. Keigo se levantó y gritó al resto de la sala, recibiendo abucheos y vítores de la gente que alzaba sus copas en señal de reconocimiento mientras Ren observaba el espectáculo en silencio, estupefacto. ¿Eso significa que ya no podemos llamarte idiota? Alguien de la multitud gritó y la sala estalló en una carcajada abrupta que solo cesó un momento después, cuando apareció el comandante de la base. «Cállense, idiotas. Los escuchan hasta en Iwa», gritó el comandante, resoplando furioso mientras se giraba hacia Keigo con una mirada severa y una mirada asesina. «Opsie». Keigo rió tímidamente. La verdad es que ver a Keigo recibir una severa reprimenda por casi provocar una rebelión debido a su pura estupidez fue lo mejor del día para Ren. Apenas conocía a Keigo desde hacía una hora, pero tenía que decir que le caía bien después del desayuno. Keigo aún tenía algo que hacer, así que Ren tuvo que esperarlo hasta el almuerzo antes de que finalmente salieran a inspeccionar los sellos de detección. Parecía importante. El sistema de sellos de detección. Pero era mucho menos impresionante de lo que parecía. Por eso nadie apuraba a Ren para que fuera a echarle un vistazo. Era solo un componente de la seguridad fronteriza y ni siquiera era muy efectivo. Las patrullas regulares con ninjas sensores probablemente capturaban a más intrusos que estos sellos. Sobre todo porque estaban en el bosque, a pocos kilómetros de la costa. Pero era como cerrar la puerta de casa después de haber cerrado ya la verja. Simplemente añadía un poco más de seguridad. Los sellos de seguridad envían una señal al sello maestro en la base fronteriza cada vez que alguien con chakra de nivel genuino superior pasa cerca de ellos.
Pero su alcance es de solo unos 50 metros y, por desgracia, hay grandes distancias entre los sellos. La frontera era demasiado ancha para tener estos sellos cada 50 metros, así que solo estaban en puntos clave. Además, era obvio para Ren que habían sido pintados por una sola persona, así que probablemente no muchos en el cuerpo de barreras podrían crearlos, lo que limitaba la cantidad de bases que Konoha podía colocar cerca de cada frontera. También demostraba lo limitado que estaba el cuerpo de barreras al enviar un Chunin nuevo para esta misión de mantenimiento. Pero no se quejaría. Le traería algunos beneficios. Cuando Ren vio el primer sello de detección, al instante tuvo varias ideas para mejorarlos, pero no las puso en práctica. Si lo hacía, los altos mandos de Konoha definitivamente lo mandarían a recorrer la frontera del País del Fuego, ajustando cada uno de estos sellos para que fueran mejores. Le llevaría años. No era momento de presumir. Era momento de callarse y hacer su trabajo, y solo su trabajo. Se guardaría sus ideas y crearía algo propio basado en ellas más adelante. ¿Cómo van las cosas en Konoha? Keigo preguntó después de que Ren revisara el 10º sello y se dirigieran al 11º, probablemente aburrido. Se suponía que debían permanecer en silencio y en guardia, pero el hombre era un charlatán de verdad y claramente lo encontraba difícil. Ren se encogió de hombros. No sé. Igual que siempre. Tranquilo. La aldea se está preparando, sin duda, pero el ambiente en general no ha cambiado. ¡Qué bien! Keigo sonrió alegremente. Ojalá este conflicto terminara pronto. Estar sentado en la base fronteriza todo el día es aburrido. Qué ganas de volver a casa, ¿sabes? ¿Alguien te espera? Bromeó Ren. Keigo se frotó la nariz, avergonzado. Jeje. Tengo una novia de la infancia en Konoha. La extraño. Qué bien. De verdad que lo era. Ren se alegró por él. Todavía no ha aceptado salir conmigo, pero... Keigo apartó la mirada de Ren con torpeza, haciendo que sus labios se crisparan. No digas más. Déjame adivinar. Ren se frotó la barbilla, fingiendo estar sumido en sus pensamientos, antes de decir con seriedad. Ella no sabe qué es tu amor de la infancia. Francamente, no le sorprendería cómo actuó el hombre. Golpe bajo. Keigo resopló. Pero no. Yo no la había invitado a salir todavía. Quería hacerlo. Pero me acobardé un poco, jeje. Se sonrojó antes de hundir los hombros. Me siento como un perdedor. Pero... la invitaré a salir en cuanto regrese de esta misión. Ya lo he decidido. Caminaron en silencio unos instantes porque Ren realmente no sabía qué decir. Por suerte, a Keigo no le faltaban las palabras. ¿Y tú? ¿Te espera alguien en casa? Preguntó, haciendo que Ren frunciera el ceño mientras consideraba la respuesta. ¿En serio? Estoy dando clases particulares a 2 estudiantes de la academia en Konoha, pero no creo que eso cuente. ¿Estudiantes mujeres? Keigo le dedicó a Ren una sonrisa traviesa. Pero Ren simplemente puso los ojos en blanco al mirar al niño. ¿Importa? Sí. Keigo asintió con sabiduría. Son chicas. Ren dijo secamente. La sonrisa de Keigo se ensanchó. ¿Y quieres acostarte con ellas? Ren no esperaba una pregunta tan directa. Ni siquiera de Keigo. Así que casi lo hizo perder el siguiente paso. Tras recuperar el equilibrio, se giró hacia Keigo y replicó. Tienen 14 años. Eso no es un no. Keigo le informó amablemente a Ren con un leve encogimiento de hombros, lo que hizo que Ren resoplara. Que te jodan. Soy heterosexual. Keigo negó con la cabeza con indiferencia. Ren lo miró irritado y murmuró en voz baja. Podrías haberme engañado. Sigo sin decir que no, le recordó Keigo con voz cantarina, lo que hizo que Ren suspirara exasperado. ¿Necesitas a Jesús?, dijo Ren, acelerando el paso y dejando a Keigo ligeramente atrás. Keigo parpadeó con aire de búho. ¿Quién? Alcanzando rápidamente a Ren, Keigo decidió cambiar de tema, probablemente reconociendo que estaba invadiendo demasiado su zona de confort con sus bromas. En fin, deberíamos salir a tomar algo en casa. Puedo presentarte a algunas chicas. Ren lo miró, notando que hablaba en serio, y sonrió levemente. Pensé que eras tú el que tenía problemas para confesarse, amigo de la infancia. ¿Cómo es que sabes de pollitos? ¿Hay muchos gallineros cerca de tu casa? Keigo simplemente ignoró la pregunta. Mirándote, necesitarás a alguien que pueda llevar las riendas. Una dominatrix quizás, de acuerdo. No hablaba tan en serio como Ren creía. Ren alzó el puño y casi se estrella contra el hombro de Keigo, pero el hombre apenas logró retroceder mientras gritaba. Otto.
Oye, ¿Para qué fue eso? Te enseñaré lo que es una dominatrix. Te ataré y te dejaré dentro de las fronteras de la Tierra si lo intentas, amenazó Ren con tono desenfadado. No necesitas ir tan lejos. Solo bromeaba, hermano. Keigo hizo un puchero y cruzó los brazos sobre el pecho, petulante. Claro. Porque estoy seguro de que si te dejo organizar una cita a ciegas, Anko Mitarashi no aparecería, ¿verdad? Replicó Ren con una sonrisita divertida. Se lo pensó un momento. Estaba interesado en el sello maldito de Orochimaru, pero conocer a una psicópata como Anko, a Ren no le entusiasmaba mucho. ¿También me conoces ya? Keigo interrumpió los pensamientos de Ren. ¿De verdad eres mi hermano de otra madre? Ren parpadeó, le costaba creer que Keigo le dijera eso. Le dijiste lo mismo al guardia hace solo 3 horas. Justo delante de mí, dijo secamente, mirándolo con incredulidad. Bueno, ¿funciona? Se defendió Keigo torpemente, frotándose la nuca mientras sus mejillas se sonrojaban ligeramente de vergüenza. Ren apostaría a que el hombre olvidó haberle dicho lo mismo al guardia. En fin, ya casi llegamos. Ese sello de detección definitivamente está defectuoso, dijo Keigo con seriedad, cambiando de tema e intentando fingir que los segundos anteriores no habían sucedido. Ren consideró por un momento si debía seguir burlándose de él, pero al ver la mirada nerviosa en sus ojos marrones, decidió ser más indulgente. ¿Cómo lo supiste? Preguntó, concentrándose en el sello defectuoso. Intenté cruzar cerca, pero al parecer, no noté nada en la base. Claramente no funciona, dijo Keigo mientras se acercaban a una gran roca que le llegaba al torso a Ren, sentado en medio del bosque, entre los árboles. Está en la roca. Se acercaron a la roca y Ren puso la palma de la mano sobre ella, activando su chakra de una manera específica el sello apareció de repente en la roca y Ren frunció el ceño. Más que defectuoso, parecía sus ojos se abrieron de par en par al percibir un ligero ruido a sus espaldas y saltó lejos de la roca, sin tiempo siquiera para advertirle a Keigo, mientras un silbido pasaba por donde se encontraba hacía apenas una fracción de segundo. Ren aterrizó horizontalmente sobre el tronco de un árbol, agachado, y miró hacia la roca, solo para hacer una mueca de tristeza al ver a Keigo acribillado con varios mangos de kunai en varias partes de su cuerpo. El que le atravesó el cuello fue definitivamente fatal, incluso si de alguna manera sobrevivió milagrosamente a los demás. Ren dejó escapar un suspiro de tristeza. Echó un vistazo alrededor de las copas de los árboles y notó a 4 ninjas, todos con una máscara ambú en blanco, lo que hizo que Ren maldijera bajo su nariz, pero no tuvo tiempo de quejarse ya que rápidamente tuvo que saltar del árbol en el que estaba parado antes de que una bola de fuego se estrellara contra él. Ren apretó los dientes mientras esquivaba por los pelos otro kunai y se maldijo por su descuido. Keigo era tan tranquilo que Ren tuvo que admitir con vergüenza que le afectaba. Ni siquiera creó un clon de sombra para que lo siguiera antes de empezar a inspeccionar los sellos. Así que ahora tenía que luchar en un campo de batalla desprevenido, y si creaba un clon de sombra ahora, sus enemigos lo notarían al instante y se pondrían alerta. Necesitaba estar fuera de la vista para que ese movimiento fuera efectivo. Otro ninja apareció repentinamente detrás de Ren, asestando un tajo con su tanto en la espalda. Sin otra opción, Ren pulsó su chakra hacia afuera mientras lo refinaba en chakra de viento y, de repente, una ola de aire ligeramente presurizado alejó todo a su alrededor, incluido el ninja atacante. Era una variante de la técnica de ruptura de liberación de viento, pero como el viento no se liberaba en una sola dirección, no estaba lo suficientemente concentrado como para causar heridas. Así que el atacante de Ren dio una voltereta en el aire y aterrizó de pie a pocos metros de distancia, listo para volver a atacarlo. Tener 5 ninjas rodeándolo en lugar de 4 hizo que Ren se quejara por dentro, pero sospechaba que aún había 1 o 2 escondidos. Era una táctica habitual para mostrar a una parte del equipo de asesinos, creando en el objetivo una falsa sensación de seguridad mientras los miembros ocultos atacaban desde las sombras. Ren conectó una cuerda de chakra con el tronco de un árbol 6 metros a su izquierda y logró desviar su cuerpo de la trayectoria del jutsu de bala de agua, que se estrelló contra el árbol que estaba detrás de Ren hacía un momento, rompiendo su corteza mientras Ren aterrizaba de nuevo agachado sobre un árbol. Esta vez, sin embargo, saltó instantáneamente hacia uno de sus asaltantes mientras lanzaba un kunai a otro. El que Ren intentó atacar sacó su tanto justo cuando el kunai de Ren era bloqueado por su otro objetivo, pero justo antes de que Ren alcanzara a su oponente, el kunai bloqueado por el otro ninja explotó con un estruendo resonante, manchando el suelo y los árboles circundantes con su sangre y fragmentos de su cuerpo arrancados por la metralla.
Ren no dudó y, en lugar de continuar con su ataque, aprovechó el momento para saltar de nuevo hacia el follaje, desapareciendo en él. Al aterrizar, notó con una mirada hacia atrás que, bajo el lugar donde se encontraba, una punta de roca brotó repentinamente del suelo y una gota de sudor apareció en su frente al darse cuenta de lo cerca que estaba de la muerte. Si hubiera continuado con el ataque, habría sido ensartado. Si hubiera intentado hundirse en el suelo, como por un momento pensó hacer, no lo habría logrado, y su torso ya habría lucido un nuevo agujero indeseado. Estos 5, Ren notó que ninguno de los 4 ninjas restantes tenía las manos unidas en sellos, y el tipo esparcido por el bosque, hecho pedazos, ciertamente tampoco era el origen del pico de roca. Estos 6 ninjas eran claramente un escuadrón de asesinos altamente entrenado. Su trabajo en equipo era impecable y sus ataques cubrían los puntos ciegos de los demás. Al menos, también eran jonins de bajo nivel. Ren no necesitó preguntarse quién los había enviado. El rostro de Danzo apareció en su mente. Por otro lado, existía una probabilidad considerable de que estos 6 ninjas fueran de Kiri, y Ren simplemente estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado. No solo los matones de Danzo llevaban máscaras vacías. El anime usaba eso para diferenciarlos, pero en realidad, incluso los Anbu regulares de Konoha y otras aldeas usaban máscaras vacías en misiones secretas. Pero, por alguna razón, Ren dudaba que se tratara de una operación de Kiri, a pesar de que los 6 iban vestidos como corresponde. Desde su escondite, Ren vio a uno de los ninjas señalarlo con el dedo justo cuando otros 2 realizaban varios sellos manuales. Mierda. Un sensor. Las alarmas resonaron en la mente de Ren mientras los 2 ninjas terminaban sus técnicas. Uno lanzó una bala de viento mientras el otro usaba otra bola de fuego. Ambos se fusionaron, volviéndose mucho más fuertes y grandes al volar directamente hacia Ren. Sabiendo que usar fuego era una decisión deliberada de su parte, ya que lo vieron usar viento, Ren no intentó usar un jutsu. Simplemente lanzó otro kunai explosivo a la bola de fuego y usó la explosión resultante para bloquearla. Pero los oponentes de Ren eran demasiado experimentados para creer que la bola de fuego sería suficiente. Antes de que pudiera contraatacar, ya tenía una lluvia de shurikens volando hacia él. Saltando desde el dosel para esquivarlos, Ren lanzó un kunai al suelo entre los ninjas. No cayeron en la trampa. Sabiendo lo que le había pasado a su difunto camarada, no intentaron bloquearlo y simplemente saltaron. Eso le dio a Ren los segundos necesarios para iniciar su contraataque. Uno de los ninjas, el sensor, evadió el kunai saltando más cerca de Ren, y eso resultó fatal para él cuando Ren apareció detrás de él y le golpeó una placa explosiva justo en medio de la espalda antes de hundirse en el suelo. El hombre claramente entró en pánico e intentó quitarse el chaleco, pero Ren deliberadamente hizo que esa placa en particular se enfadara. El hombre ni siquiera había terminado se estaba vistiendo cuando explotó y su cuerpo quedó destrozado en un confeti sangriento de huesos y trozos de carne. 3 segundos después, Ren emergió del suelo bajo otro enemigo, con el kunai en su mano intentando clavárselo en el muslo para cortarle una arteria principal. Pero su ataque fue impedido cuando el ninja que se escondía, el que usaba la púa de roca, también emergió del suelo. Su tanto bloqueó el kunai de Ren antes de intentar lanzarlo por los aires con una patada. Sin embargo, sin los sellos de gravedad, Ren era mucho más rápido y estuvo a punto de romperle la pierna a la altura de la rodilla cuando se vio obligado a retirarse porque los otros 2 enemigos restantes recuperaron la compostura demasiado rápido y estaban a punto de ensartarlo con shurikens. Al notar que el ninja que usaba la púa de tierra intentaba usar un jutsu de nuevo, Ren saltó por los aires, apenas logrando esquivar una púa de tierra, pero el hombre al que no logró matar le lanzó una bola de fuego. Ren esquivó la bola de fuego elevando su cuerpo en el aire con una aplicación de chakra de viento, solo para notar 4 kunais volando hacia él desde su punto ciego. Ya estaban demasiado cerca y no tenía preparado nada para sustituirlo ni tiempo para moldear más chakra de viento. No había forma de evadirlos. Retorciendo su cuerpo en el aire, Ren hizo una mueca cuando un kunai se clavó profundamente en sus hombros, pero logró esquivar por los pelos los otros 3 golpes letales, recibiendo solo 2 rasguños sangrientos, uno en el bíceps derecho y el otro en el muslo izquierdo, mientras que el último kunai no lo impactó en absoluto. Era mucho mejor a que impactaran en órganos o arterias importantes. Desafortunadamente, la ligera distracción del dolor hizo que Ren reaccionara demasiado tarde, y el ataque posterior, una bala de agua, se estrelló contra su cuerpo que aún estaba en el aire y lo impulsó hacia un árbol.
La espalda de Ren impactó dolorosamente contra el árbol y sintió una o dos costillas romperse. Logrando ignorar el dolor, Ren envió instantáneamente una cuerda de chakra hacia un árbol cercano y la usó para alejar su cuerpo, justo a tiempo de evitar el golpe final, una bala de viento que destrozó por completo el tronco contra el que se había estrellado previamente. Ren giró su cuerpo, haciendo una mueca al estrellarse contra un árbol con su hombro ileso. Debido a la prisa, no pudo controlar la fuerza de su cuerda de chakra, por lo que el aterrizaje fue brusco. Pero al menos seguía con vida. Inmediatamente lanzó una bomba de humo debajo de él para ganar unos preciosos segundos y puso su mano sobre el tronco del árbol. Un sello se extendió lentamente desde sus dedos hacia el árbol en 3 segundos, justo cuando el viento de algún jutsu de liberación de viento disipó el humo. Ren se echó hacia un lado, evadiendo otra salva de kunai mientras activaba el sello. Era un sello magnético que se suponía que atraía todo lo magnético. Ren tenía su equipo sellado en sellos de almacenamiento, así que lo único magnético era su protector de cabeza, pero ya lo había guardado en un sello. Los demás ninjas no tenían el mismo lujo y el sello los afectó. Interrumpió su siguiente ataque, ya que sus cuerpos fueron jalados en dirección al sello por todos los kunai, shuriken y tanto que llevaban encima. El sello estaba demasiado lejos de ellos, así que la atracción no fue especialmente fuerte. En el mejor de los casos, le dio a Ren unos preciosos segundos mientras tropezaban, pero fue suficiente, ya que de repente notó un pergamino volando por los aires sobre la línea de árboles, y sus labios se abrieron en una sonrisa de alivio. Sintiendo una atracción sustitutiva, Ren no luchó y se dejó llevar mientras su cuerpo era sustituido por un clon de sombra que creó bajo tierra tras lidiar con el ninja sensor. Apareció a cierta distancia del campo de batalla, a tiempo de ver cómo el pergamino desellado que su clon lanzó al aire se abría de golpe, provocando una verdadera tormenta de etiquetas de papel por todas partes. Los 4 ninjas, que apenas se habían recuperado de su tropiezo debido a la atracción magnética, abrieron los ojos de par en par al verse repentinamente cubiertos de placas explosivas, cuyos sellos ya brillaban al rojo vivo. Ren observó cómo el escenario frente a él explotaba en innumerables bolas de fuego, seguidas de estruendosos estallidos. Tuvo que apoyarse contra un árbol para no ser lanzado por la ola de aire caliente que lo golpeó, obligándolo a cerrar los ojos por instinto. Durante 15 segundos, el mundo se convirtió en un infierno ardiente y ruidoso. Cuando todo terminó y Ren volvió a abrir los ojos, en un radio de 50 metros alrededor del pergamino, donde el bosque estaba lleno de árboles, solo había numerosos cráteres fundidos. Ren se desplomó en el suelo con un gruñido, completamente exhausto. Nota mental: haz un movimiento final que puedas usar con tu cuerpo aún en la zona de explosión. Gruñó para sus adentros. Se suponía que este movimiento debía usarse justo antes de teletransportarse con su sello de transporte, pero sus oponentes no le dieron ni 20 segundos para concentrarse. Era increíble lo coordinados que estaban y el poco tiempo que le habían dado para reaccionar. Este era la peor pelea que había tenido hasta el momento. Le había mostrado bastantes de sus defectos. Luchar contra 6 Honins a la vez definitivamente no era una experiencia divertida. Ren se apoyó en un árbol detrás de él y se sacó el kunai de los hombros con una mueca de dolor. Ahora solo tenía que esperar a que la patrulla fronteriza viniera y lo llevara de vuelta a la base. Las explosiones seguramente fueron notadas y un equipo definitivamente ya estaba en camino. Ren solo tenía que descansar, y pensar cómo arruinarle el día a Danzo por esto después de que regresara a la aldea. NGH. Ren gimió al despertar y abrazó su almohada contra su pecho, tumbado en una cómoda cama, en completa felicidad. Había pasado una semana desde la emboscada y por fin estaba de vuelta en Konoha. Después de la emboscada, no ocurrió nada realmente interesante, y Ren tuvo que apretar los dientes mientras inspeccionaba los sellos de detección restantes porque no contaban con un ninja médico de verdad en la base fronteriza. El médico apenas era un aprendiz y desconocía esa técnica de masturbación verde brillante de la que Sakura estaba tan orgullosa. Pensarlo así hizo que Ren sonriera y hundiera la cara en la almohada, disfrutando de su suavidad. La había echado mucho de menos durante esa maldita misión. Pero entonces tuvo que hacer una mueca al ejercer demasiada presión sobre el pecho y una punzada de dolor lo asaltó brevemente. El médico de la base fronteriza se aseguró de que sus costillas estuvieran bien colocadas para que pudieran sanar por sí solas. Cuando Ren finalmente regresó a Konoha ayer, el hospital fue el primer lugar que visitó, pero los médicos vieron que sus costillas ya estaban medio curadas y decidieron no malgastar chakra en él, ya que su lesión no era urgente.
Ren había recibido un mes de baja médica remunerada y le dijeron que dejara que sus costillas sanaran naturalmente. Por un lado, fue genial y le evitó mucho trabajo durante el mes siguiente. Por otro lado, vivir con las costillas rotas no fue una experiencia agradable. Por otro lado, Ren se había acostumbrado durante la última semana. Su excusa para llegar a Konoha ayer, cuando en realidad salió de la base fronteriza hace 5 días, fue que optó por caminar en lugar de correr debido a su lesión. Pero esa no era la verdad. Ren se desvió a la capital del país del fuego y derrochó sus ahorros comprando una pequeña casa allí. Le afectó bastante la cartera, pero afortunadamente, los ninjas ganaban mucho dinero y Ren no necesitaba muchos suministros ninja para su estilo de combate. El mayor gasto para los usuarios de sellos era la tinta de chakra, pero desde que Ren descubrió cómo grabar sellos solo con chakra, no la había usado, ahorrando miles de ryo cada semana. Era carísimo. Por lo demás, Ren compraba algún juego de kunai aquí y allá, pero nada más. Ahorraba la mayor parte del dinero para misiones y para abastecer a la aldea con las placas explosivas semanalmente, además de que aún le quedaba algo del dinero que el clan Akimichi le pagaba por las nuevas recetas. Para entonces, tenía suficiente para una casa en la capital. La razón por la que Ren se molestó en hacer esto era Danzo. Ren no creía realmente que el viejo bastardo lo atacara dentro de Konoha. Sería demasiado incluso para él. El orden público y la seguridad eran muy importantes en Konoha. En la aldea llena de asesinos, los altos mandos no podían permitir que los ninjas se colaran en las casas de los demás y asesinaran gente. La aldea debía seguir siendo un oasis de seguridad frente a la violencia. Debía seguir siendo un lugar donde los ninjas que la servían se sintieran seguros y no tuvieran que estar constantemente en guardia. Todo su sistema se basaba en ese principio. Así que, no, Ren no creía que Danzo fuera tan lejos como para romper esta regla no escrita. Dicho esto, Masakre Uchiha. Ren prefería ser precavido. Tampoco le apetecía temer que un asesino se colara en su casa mientras dormía. Así que simplemente colocó un sello de transporte en su casa en la capital y, al llegar a su apartamento en Konoha, Ren pasó 4 horas colocando numerosos sellos a su alrededor con fines de seguridad y vigilancia, conectándolos a un sello maestro que le permitía acceder a los sellos sin importar la distancia. Luego, usó el sello de transporte y se metió en su casa en la capital para dormir plácidamente. La mejor manera de evitar a los asesinos en Konoha y dormir sin necesidad de estar de guardia era, naturalmente, no estar en Konoha. Incluso si el supuesto asesino conseguía burlar los sellos de seguridad de Ren, no lo encontraría en casa durante la noche, y Ren solo tardaba 20 segundos en usar su sello de transporte para entrar y salir de Konoha. Por supuesto, esto era técnicamente una traición. Los ninjas tenían prohibido salir de su aldea sin permiso. Era una regla importante. Hacerlo equivalía a deserción, y si un ninja lo hacía, le ganaría instantáneamente el rango de ninja renegado, y se enviarían ninjas cazadores para rescatarlo o matarlo, dependiendo de su valor para la aldea. Izumo y Kotetsu, quienes siempre custodian la puerta, no están allí para protegerla. Son básicamente empleados que se supone que deben comprobar si todos los ninjas que salen de la aldea tienen el permiso correspondiente. Si no, el equipo Anbu encargado de la verdadera guardia de la puerta se encargaría de ello. Eso siempre irritaba a Ren. En su vida pasada, estaba acostumbrado a un poco más de libertad de movimiento. Al final, Ren decidió que lo que los altos mandos de Konoha desconocían no les importaba. Konoha era grande y no había ninguna regla que obligara a un ninja a pasar la noche en su casa. Además, los ninjas entraban y salían de lugares constantemente. No había forma de demostrar que Ren no estaba dentro de la aldea, incluso si lo hubieran visto desaparecer con su sello de transporte. La mayoría de los ninjas de bajo nivel lo considerarían un Shunshin, y Ren no iba a usar ese sello delante de Honins en un futuro próximo. El único ninja capaz de teletransportarse en el pasado reciente era el cuarto Hokage. Los demás ninjas no podían creer que un Chunin desconocido y novato pudiera lograr la misma hazaña. Sus propias ideas preconcebidas les impedirían verlo. De repente, sonó un sello de alarma, despertando por completo a Ren y haciéndole refunfuñar mientras ponía lentamente la mano sobre la etiqueta de papel con el sello maestro de seguridad de su casa que estaba sobre la mesita de noche. El sello maestro se conectó con el sello de detección que Ren plagió y mejoró descaradamente, trabajando en conjunto con otros sellos de vigilancia suyos, y la mente de Ren se llenó de repente con un vago mapa mental de su apartamento en Konoha. Había alguien frente a su puerta, y la alarma sonó no porque intentaran entrar, sino porque llamaron.
Por sus niveles de chakra, Ren pudo deducir que eran genin de alto nivel. No tenía un sello de vigilancia afuera de su casa por temor a que alguien la reconociera, así que no vio quién estaba frente a su puerta. Pero no necesitaba un sello para deducir que era Hinata. Suspirando con tristeza y levantándose de la cama, Ren se puso una camisa holgada y usó el sello de transporte para regresar a su apartamento en Konoha. Abriendo la puerta, vestido solo con la camisa y los pantalones cortos, con la mano derecha debajo de la camisa y frotándose el estómago distraídamente, Ren vio a la chica Yuga con los ojos muy abiertos sosteniendo una canasta mientras lo miraba con la boca abierta. Ren parpadeó con asombro y casi dejó escapar un gemido petulante al notar que las venas alrededor de sus ojos se le hinchaban. «Apareciste en tu casa de la nada. ¿Te teletransportaste?», preguntó emocionada, apretando la cesta contra su pecho mientras sus ojos espeluznantes brillaban de curiosidad. Al oírla, Ren se llevó la mano a la cara y gruñó. Claro, mi estudiante Yuga iba a abusar de su Byakugan mientras le enseñaba, y mi secreto saldría a la luz antes de que terminara el primer día. Últimamente tengo una suerte increíble, ¿verdad?, se quejó con ironía mientras hacía pasar a Hinata. Resulta que Hinata usó su Byakugan porque le preocupaba que algo le pasara a Ren cuando no abriera la puerta. Se enteró de que había regresado a la aldea de su misión herido, así que se apresuró a ir a ver cómo estaba. Una vez más, los 20 segundos necesarios para usar su sello de transporte perjudicaron a Ren. Le costó un poco de persuasión, pero al final, Ren logró que Hinata dejara de lado el tema de la teletransportación y lo mantuviera en secreto. Al menos, por el momento. ¿De verdad estás bien?, preguntó Hinata con clara preocupación en la voz, mientras se sentaban a la mesa de la cocina de Ren, comiendo juntos la comida que ella trajo en su cesta. Y Ren estaba muy agradecido por su consideración. No le apetecía salir a comer hoy. Así que disfrutar de su comida casera le sentó de maravilla. Pero lo más importante, estaba un poco contento de que Hinata se preocupara lo suficiente como para hacer esto por él. En el fondo, se sentía apreciado. Era agradable. Las costillas están casi unidas, pero aún quedan varias fracturas pequeñas. Hinata dijo con el ceño ligeramente fruncido, mirando fijamente a Ren con su Byakugan. La idea de que estaba mirando los huesos de su cuerpo cruzó por la mente de Ren y, inconscientemente, se estremeció. Era un poco escalofriante. Al verlo temblar, Hinata lo malinterpretó. Se levantó, tomó su chaqueta de la silla y se la puso con cariño sobre los hombros, murmurando en voz baja. «Estúpidos ninjas de Kiri», con los labios apretados con rabia. Ren le devolvió una sonrisa divertida, palmeándole la mano que descansaba sobre su hombro en señal de agradecimiento. El gesto era adorable, al igual que su creencia de que fueron ninjas de Kiri quienes lo emboscaron. Naturalmente, Ren no mencionó en su informe que Roth lo había atacado. En primer lugar, se suponía que no debía saber nada de Roth. La división secreta Anbu significaba que ni siquiera la mayoría de los Jonin de Konoha sabían de su existencia. Si supiera de ellos, despertaría sospechas al instante. Y en segundo lugar, incluso si se quejara con el Hokage, no había pruebas de que estos ninjas fueran de Roth. No podía simplemente decir que llevaban máscaras blancas, por lo que era obvio que pertenecían a Danzo. Además, sus cuerpos fueron incinerados por sus bombas de papel, así que sus lenguas selladas tampoco estaban disponibles. Claro, si Ren le informara al Hokage sobre sus sospechas y la reunión previa que tuvo con Danzo, probablemente le prestaría más atención a su amigo descarriado. Pero Ren dudaba que tuviera mucho efecto. Sarutobi sabía que Danzo era un desastre. Después de todo, sobrevivió a 2 intentos de asesinato. Ni siquiera es que Sarutobi no pueda hacer nada. Podría movilizar a sus Anbu y matar a Danzo y a su Roth en un día. Simplemente no quiere lidiar con las consecuencias políticas y los problemas de gestión que surgirían después. Y si incluso un intento de asesinar al Hokage era algo que Danzo podía hacer con impunidad bajo el gobierno de Sarutobi, entonces el intento de matar a Ren sería simplemente ridiculizado. Quizás incluso si tuviera pruebas concretas. Sin esas pruebas, ¿para qué molestarse en recurrir a los canales oficiales? Esto era Konoha. Aquí las cosas no funcionaban así. Negando con la cabeza para sus adentros, mientras disfrutaba de otra cucharada del curry casero de Hinata, Ren decidió centrarse en el presente. Miró a Hinata, que estaba sentada de nuevo frente a él. ¿Sabes? Debería comprarte algunos libros de ninjutsu médico. Tu Byakugan te dará una ventaja muy injusta. La mayoría de los médicos tienen que basarse en vagas sensaciones de sus jutsus de diagnóstico y su experiencia. Pero ustedes, los Hyugas, sí que ven lo que hacen. Ren tarareó.
Entonces recordó que se había prometido algo parecido en el momento en que Ebisu le encomendó la tutoría. Simplemente no quería lidiar con tener que encontrar un médico lo suficientemente amable como para dar clases y prestar libros sobre el tema. Iba a ser un fastidio. Así que, antes, Ren simplemente se lo estaba pasando en grande. Miró a Hinata y decidió asegurarse de no seguir haciéndolo. Recuérdamelo si se me olvida, ¿vale? Moléstame hasta que te consiga los materiales si es necesario. De acuerdo. Hinata asintió con seriedad y Ren sonrió con picardía. Ah, y el curry está delicioso. Harás muy feliz a un hombre cuando crezcas, dijo, intentando animar el ambiente. Obtuvo el resultado deseado cuando las mejillas de Hinata se sonrojaron al instante y agachó la cabeza. Por eso, Ren solo vio su sonrisa feliz bajo el pelo y sonrió para sus adentros, antes de recordar su error con Naruto, lo que le hizo esforzarse mucho por no hacer una mueca en el acto. Intentaría explicarle al chico por qué Hinata no lo ayudaba con sus estudios la próxima vez que lo viera. Pero ya no se entrometería en su relación. Si se suponía que debía haber algo entre ellos, ocurriría incluso sin la intromisión de Ren. Probablemente solo arruinaría las cosas aún más si lo intentara. Después de unos segundos de incómodo silencio llenos de la ira de Hinata, con la mirada fija en su plato, pero bueno, con Byakugan, Ren no podía estar segura. Empezó a abrir la boca para decir algo cuando de repente sonó el timbre del apartamento, disipando por completo la atmósfera acogedora. Hinata saltó, casi levantándose del susto ante el repentino sonido, antes de caer de nuevo en su silla, provocando una risita en Ren, quien se levantó lentamente y fue a abrir la puerta. Hinata se quedó sentada en la habitación, mirando con los ojos abiertos la puerta de la cocina por la que Ren acababa de salir, intentando calmar su corazón acelerado. Pero entonces, un momento después, una avalancha de rubios irrumpió en la habitación, sonriendo ampliamente y arrastrando al torpe Ren a la cocina por la muñeca. Al ver a Hinata, Ino se detuvo en seco y la saludó con la mano con indiferencia. Zorra. Los ojos de Hinata se crisparon. Toda la calidez y la tranquilidad que sentía se habían desvanecido de repente. Entrecerró los ojos. Bimbo. Ren podría jurar que sintió una pizca de instinto asesino, pero desapareció tan rápido como apareció y no podía estar seguro de si no estaba imaginando cosas. ¡Oh! Comida gratis. Exclamó Ino con alegría mientras acompañaba a Ren a la silla antes de rebuscar en sus armarios hasta encontrar cubiertos y un plato para ella. Los puso sobre la mesa, a punto de servirse una porción del curry cuando sus ojos se posaron en algo mucho más importante que la comida. Mírate. Resopló y caminó detrás de Ren, completamente ajena a Hinata, que seguía mirándola fijamente. ¿Qué haces con el pelo tan revuelto? Chasqueó la lengua y sacó un cepillo del bolso. Déjame arreglarlo, dijo, y empezó a intentar arreglarle el pelo de Ren. Él solo pudo quedarse allí sentado, completamente desconcertado, preguntándose qué demonios estaba pasando. El huracán Ino era algo fuera de lo común. ¿Qué haces aquí?, preguntó Hinata con tono molesto y los labios fruncidos, lanzándole a Ino una mirada irritada. Pero Ino siguió cepillando el pelo de Ren mientras areaba la cabeza sin darse cuenta. Lo mismo que tú. Solo iba a ver cómo estaba mi profesor herido. Dijo con un tono de no es obvio. Cierto. Hinata respondió con una expresión impasible, con los dedos ligeramente crispados, lo que le dio a Ren el presentimiento de que quería golpear a Ino en la cara. Se quedó allí sentado, con la vaga sensación de que se había perdido algo importante, pero no quería pensar en ello ahora mismo. Ino era bastante buena con el cepillo y la sensación de sus dedos en su cuero cabelludo era muy agradable. Decidió disfrutarlo mientras durara. Ahora que lo pensaba, no recordaba cuándo fue la última vez que alguien le tocó la cabeza con suavidad. ¿No fue eso simplemente triste? Gracias por ver el vídeo, recuerden dejar su like, suscribirse y activar la campanita. 3.